Yo me voy a permitir comenzar esta historia más o menos a partir del año 43. Yo era un niño, tenía 6 7 años, este, y se refiere al preperonismo, porque a veces nos olvidamos de, y creemos que la historia es como la vemos hoy en la televisión. Y realmente en la época del preperonismo, que aquí con Julio también compartimos un poco generacionalmente. La situación de los trabajadores era muy mala. La verdad que la situación de los trabajadores en la pobreza es bastante comparable a las situaciones que vivimos hoy, con la desventaja de que realmente todavía la oligarquía y los sectores dominantes tenían un pleno dominio sobre la realidad, mientras los trabajadores no teníamos nada. O sea, la Dirección Nacional del Trabajo, que ya existía, era un ente burocrático, administrativo, que dependía del Ministerio de Interior en algunas épocas, en otras dependía de Economía, según las conveniencias de los que decidían sobre el destino de la patria. Y como decía alguien, no es que no había leyes sociales, sí había, sobre todo planteada por los socialistas, pero en realidad eh, existía lo que decía el informe de Vialé Macé, que fue un hombre que realmente hizo un aporte muy importante, que en su estudio que le pidió el gobierno a principios de los 1900, en el informe que hace en 1904, dice que en realidad los trabajadores del resto del país, porque era un informe nacional, no era verdad, dijo, que trabajan de sol a sol. No, no es verdad, dice. También trabajan de noche. O sea, no solo que trabajaban a sol, sino que las jornadas laborales eran interminables. Entonces, eso existió en lo que conocemos como el preperonismo, o sea, antes de que hubiera realmente una política de justicia social para todos los trabajadores. Esto se modifica a partir de 1943, cuando las Fuerzas Armadas, particularmente el Ejército, decide terminar con la época del fraude, ya que la oligarquía había decidido que Robustiano Patrón Costa fuese el presidente que sucediera en aquel tiempo el presidente, el anterior presidente electo fue el doctor Ortiz, que tuvo que abandonar la presidencia por razones de salud, y quedó su vicepresidente, que en este momento no me sale el nombre, catamarqueño, este, alguno que me sople. No sé no sé si Ibar logró entrar. Bueno, el gobierno militar surge lleno de contradicciones, fundamentalmente a partir de las contradicciones entre liberales y nacionalistas católicos, que es donde se dan las principales contradicciones, hasta que aparece un movimiento, se identifica un movimiento que se llamó el GO, donde aparece Perón en el escenario nacional. Y, y fundamentalmente en lo que a nosotros nos preocupa en este momento, Perón inventa en realidad lo que conocimos como la Secretaría de Trabajo y Previsión. O sea, porque Perón asume la Dirección Nacional del Trabajo en octubre del 43, pero a partir de las contradicciones que existían en el gobierno que recién les mencionaba, el presidente se veía obligado, Pedro Pablo Ramírez, de consultar a todo su gabinete qué es lo que, para tratar de ordenar las contradicciones muy fuertes que se daban. Y finalmente le pregunta a Perón en reunión de gabinete: usted, coronel, ¿qué quiere ser? Y Perón dice: secretario de Trabajo y Previsión. Y cuenta Perón, yo tuve la suerte de escucharlo contado por él, dice Perón: los generales se miraron entre ellos, pensaron que estaba loco, cuando se dieron cuenta era tarde.
O sea, porque un coronel, joven coronel que pedía ser secretario de Trabajo y Previsión, los tipos creían que quería ser embajador en Francia o cosa por el estilo. Este, y una cosa importante, sobre todo le recomiendo a los delegados sindicales que estudien la Secretaría de Trabajo y Previsión, porque ahí está uno de los ejes fundamentales del pensamiento estratégico de Perón. Porque él conforma la Secretaría con todo lo que hay de trabajo, de salud, de vivienda, de social, de inmigrantes, de indígenas, de todos. Había una cantidad de organismos dispersos, por ejemplo, esto lo sé por información, en mi provincia, en Córdoba, había una secretaría, no sé si esa era la denominación de trabajo, que dependía del gobierno de la provincia de Córdoba. Bueno, eso fue a parar a la Secretaría de Trabajo. Todo organismo que existía, que además tenía presupuesto, tenía personal, tenía bienes como edificios, etcétera, todo eso se concentró en un solo ente que se llamó la Secretaría de Trabajo y Previsión. Y además fue el único ente que cubrió por primera vez todo el territorio nacional, porque en las provincias que no eran provincias, en los territorios nacionales, ustedes recordarán que en aquella época eran 14 provincias, éramos 14 provincias, este, en los territorios nacionales, la gendarmería asumió la representación de la Secretaría de Trabajo y Previsión. El abogado de la gendarmería, que comúnmente era un comandante, que hacía las cuestiones legales del organismo, fue designado secretario delegado de la Secretaría de Trabajo y Previsión en esos distritos. Por lo tanto, la Secretaría ocupó realmente todo el territorio nacional. Esta es una cosa muy interesante a tener en cuenta. La segunda cuestión que nos marca la experiencia de lo que fue el gobierno de Perón fue el constituir equipos. Y constituyó un equipo que fue realmente muy importante. El principal equipo, la Secretaría de Trabajo, acompañando a Perón, fue el coronel Mercante, el doctor Bramuglia, que era el abogado de la Unión Ferroviaria, este, un español, José, siempre me olvido el apellido de José, cuando me acuerdo se los digo, que realmente eh, generaron un nivel de pensamiento muy importante y de acción. Porque, por ejemplo, hubo un personaje que yo no lo he visto rescatado en ningún momento de la historia, que posiblemente Julio sepa, fue el capitán ruso, un militar también, que fue un tipo clave, porque era, según me parece a mí, por lo que supe, una suerte de mano de obra de la Secretaría de Trabajo y Previsión, porque era el que fue el delegado de la Secretaría en Córdoba, además, pero era el hombre de acción, el que convocaba a los sindicatos, visitaba a los sindicatos, etcétera, etcétera. Porque en ese momento la CGT estaba dividida en dos, se identificaban como CGT número 1 y CGT número 2. La número 1 la comandaba la Unión Ferroviaria, José Domenech era el secretario general de la Unión Ferroviaria. También participaba en esta CGT la Fraternidad Ferroviaria. O sea, era en ese momento una expresión orgánica muy importante. Y, y la otra, la CGT número 2, que la confrontación que tenían con la primera, donde los dirigentes eran sindicalistas y socialistas, en la CGT número 2 había una influencia comunista bastante fuerte, también eran socialistas, pero socialistas democráticos, como luego fueron el caso de algunos personajes muy conocidos, que comandaban los municipales. Estaba el secretario general de los municipales de ese tiempo, era el secretario general de la CGT.
Pero ustedes recordarán que Perón decía mejor que decir es prometer, mejor que realizar, mejor que prometer es realizar. Y la obra, la capacidad de acción que tuvo Perón lo demostró claramente, porque no solamente empezó a convocar a los sindicalistas y a los sindicatos para lograr la unidad del movimiento obrero, sino que eh, tomó medidas que no solo beneficiaban a los trabajadores en su conjunto y a los sindicatos en particular, sino que le permitió armar la estructura de aquello que Perón llamó solo la organización Pense al Tiempo, fue la organización de los trabajadores. Y esas medidas tomadas la Secretaría, por ejemplo, es que decretó de que el sindicato era una organización de bien público. Por lo tanto, esa organización que hasta ese momento era prácticamente eh, considerada como un organismo eh, perturbador, sobre todo por la presencia de la conducción anarquista que era muy combativa, resulta que de pronto pasa a ser un organismo bien público con la protección del Estado. Entonces los patrones quedaron totalmente descolocados, desubicados de lo que realmente había sido la práctica represiva que ellos habían manifestado y que se expresó, por ejemplo, en las famosas confrontaciones donde hubo muchísimos muertos, como la famosa Semana Roja de 1909, como los talleres Bacena del 19 o como la Patagonia del 21, con represiones fabulosas. En la Patagonia se habla de 1.500 muertos, imagínense ustedes. Bueno, pero además de eso, Perón, por ejemplo, otra de las famosas medidas que tomó fue el Estatuto del Peón, que significó reconocer a más de la mitad de los trabajadores como trabajadores, pues los trabajadores del campo, los trabajadores rurales, hasta ese momento no eran considerados trabajadores, y a esos trabajadores rurales les dio los mismos derechos que tenían los trabajadores formales. Un fenómeno interesante a tener en cuenta porque hoy tenemos problemas muy serios con el problema de los trabajadores de la economía informal. Eh, o sea que este Estatuto del Peón, que fue un decreto ley, realmente fue un instrumento clave. Otro tema importante, él trabajó las jubilaciones y pensiones, que le sirvió, por ejemplo, para incorporar al gremio del comercio, que siempre ha sido, aunque en aquellos años estaba un poco disperso, pero que ha sido siempre un sector muy importante de los trabajadores, porque el comercio estaba no solo en el gran comercio, en las casas, las grandes tiendas que ya existían, como jarros, sino realmente en el pequeño comercio que los trabajadores estaban dispersos en todo el país. Esta decisión, por ejemplo, le permitió ganar a Borlengui, que era el secretario general, y que provenía de la CGT número 2 de aquel tiempo. Hubo un compañero estudioso, eh, yo siempre he usado los números que él daba, que él dio en sus estudios. En esto hay muchas, eh, hay diversas opiniones, sobre todo según los autores, pero el compañero que fue de arte, el compañero, bueno, ustedes comprenderán que mi edad a veces me obliga, me hace perder el recuerdo momentáneo del nombre de los compañeros, que escribió, hay del anarquismo al peronismo, un librito muy chiquito, muy interesante, y él dice que en aquellos años la cantidad de trabajadores realmente existentes eran 80.000 organizados.
En esto hay diferentes cifras según los autores y según... A mí me parece, no sé si este número es suficientemente veraz, pero sí me parece que es suficientemente gráfico y que vamos a ver en el transcurso de la charla que pretendo transmitirles. Él dice entonces que en aquel momento, este, con el equipo de la Secretaría de Trabajo y Previsión, donde, como les decía, estaba Mercante Bramule, José Figuerola, que era el español que no me acordaba en este momento, que ha sido muy, muy importante, porque tanto Bramule como Figuerola estuvieron no solamente en este equipo, sino también en el Consejo Nacional de Posguerra. El capitán ruso y un doctor Massa, que no es pariente del actual, sino que también fue coronel, un hombre muy importante porque fue un médico coronel del ejército, que, le, que fue quien posibilitó la salida de Perón de Martín García, porque fue el médico que informó que Perón se moría si quedaba en la isla Martín García. Bueno, ese hombre también fue miembro del equipo de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Entonces, este estudio del anarquismo y el peronismo dice que la CGT en aquel tiempo eran 80.000 trabajadores organizados. Lo concreto es que lo que se plantea a partir de las conquistas que no terminaron ahí, sino que siguió con el aguinaldo, con las vacaciones pagas, con todas estas medidas que nosotros gozamos creyendo que vinieron caídas del cielo, este, pero que fue realmente lo que le llegó a los trabajadores como cosa concreta para el reconocimiento del liderazgo de Perón en ese tiempo, que le permitió armar la estructura y ganar incluso el gobierno. En ese periodo, una confrontación muy fuerte en el sector de la carne, el gremio de la carne, lo controlaban los comunistas, y los comunistas pretendieron eh, desestabilizar a Perón. Ellos tenían un dirigente muy importante, Peters, de apellido José Peters, que en el liderazgo lo enfrentó Cipriano Reyes, Cipriano y su hermano, que eran este, como buenos trabajadores de Matarifes, manejadores de cuchillo, eran dos personajes no fáciles de arriar, ¿no? Sino que eran tipos de combate realmente muy fuertes. Y tal es así que la pelea en el gremio de la carne fue una huelga que se desarrolló entre agosto y octubre de 1943, o sea, una larga huelga, que fue lo que terminó en el campo organizativo con lo que hoy sigue siendo la Federación de la Carne, a pesar de que hoy tiene problemas, están divididos, los compañeros siempre tienen tiempo para pelearse entre ellos, este, porque el gobierno la Secretaría lo que define es un modelo sindical, donde primero la organización que nosotros le llamamos de carácter industrial, porque es una organización de sector que ustedes conocen porque es la organización la cual practica. O sea, todos los trabajadores del sector económico son partes de la misma organización, más allá del oficio o de la especialidad que tenga, este, porque originariamente el sindicato parte fundamentalmente de ser sindicato de oficio, los panaderos, los carpinteros, los ebanistas, etc. Entonces, el modelo sindical argentino supera este tipo de organización para plantear el modelo sindical peronista, supera aquella experiencia anterior de la lucha de los trabajadores, organizando grandes organizaciones representadas por el sector mayoritario. Aquella famosa frase que siempre decimos y pocos a veces cumplen, ¿no?
de que el que gana conduce y que el que pierde acompaña. Bueno, el sindicalismo se daba. Realmente el que tenía, se daba incluso de manera impositiva, tampoco era tan, tan gratarola la cuestión, porque el que tenía la mayoría tenía la representación de los trabajadores, por lo tanto tenía los derechos para actuar sobre lo que esa representación le daba, el convenio colectivo de trabajo, el porcentaje que le corresponde como aporte societario, etcétera. O sea, a partir de lo cual realmente las organizaciones crecieron, eh, facilitando de alguna manera es, a la organización de segundo grado, el sector de federaciones o de uniones nacionales que le permitía este, tener un eje de poder realmente importante, como ha demostrado hasta el día de hoy, a pesar de los retrocesos que tenemos, este, en el, eh, en la participación de lo que vino posteriormente, que fue la lucha política. Eso comienza a partir del 17 de octubre con el fenómeno que todos conocemos que vamos a conmemorar estos días. Hoy estamos conmemorando el día que Perón asume por tercera vez la presidencia de la República, y sería bueno que tengamos tiempo de leer el mensaje que fue de Perón en ese momento, porque realmente fue muy importante, este, porque fue a partir de lo que planteó el proyecto nacional que deberíamos, si hubiéramos seguido en esa línea, hoy tendríamos vigente. Fue el 17 de octubre, que vamos a festejar dentro de pocos días. Nosotros llamamos, bueno, fue el día de la nacionalización de la clase trabajadora, porque realmente el fenómeno que se había producido en la reorganización de los trabajadores es que lo que llamaron los cabecitas negras, los que éramos cabecitas negras en aquel tiempo, eh, la crisis del 30 había acelerado un proceso de migración interna, la gente venía del interior del país a trabajar a Buenos Aires, sobre todo en el gremio de la carne, en el puerto, etcétera. Eh, yo tuve oportunidad de ver el viejo puerto, lo que era un centro de trabajo, de dinamismo increíble, día y noche, en la cantidad de gente, de trabajadores circulando por ahí. Eh, y Perón además plantea un fundamento que hoy está siendo una vez más retomado y que yo creo que muchos de nosotros no entendimos en su momento, cuando él define a la clase trabajadora y dice, define a la clase y plantea que hay una sola clase de hombres, los que trabajan. De hombres, si hay compañeras participando, como creo que hay en esta charla, bueno, usábamos genéricamente hombres para hablar de personas, ¿no? Entonces, por una sola clase de hombres, los que trabajan, y que tiene toda una definición política ideológica, porque nosotros, a pesar que hablamos de movimiento obrero, que tiene también una connotación ideológica, que viene fundamentalmente de la historia de la izquierda, de aquella historia anterior de la cual hoy no hablamos, y que fue válida en la lucha de los trabajadores, este, pero no estaba la contradicción fundamental, según Perón, en el tema de la clase como clase, sino en el tema de la nación y la dependencia, la patria o colonia. Entonces, los trabajadores somos parte de ese movimiento nacional, y por lo tanto, la idea incluso de movimiento de los trabajadores incorpora al sindicato, yo diría como su columna vertebral, porque el sindicato es realmente el ámbito de los trabajos organizados como tal, pero hay otros trabajadores que también existen y que también el movimiento obrero tiene que darle una respuesta y tiene que tener una interpretación como,
como es el caso incluso de los trabajadores empleados. Los trabajadores empleados son trabajadores, están desempleados y tiene particularidades, bueno, que a veces nos generan contradicciones porque, bueno, que algunos compañeros sindicalistas plantean, bueno, pero si no aportan, no le podemos dar un servicio como el de la obra social, porque entonces es cierto, y este es un problema concreto que hay que estudiar, y no es para que nadie saque de su bolsillo más de lo que pueda, pero evidentemente la solidaridad tiene que ser una cosa que va más allá de lo declarativo, sino que tiene que ser parte de una práctica del movimiento trabajador, pero fundamentalmente que tiene que darnos la posibilidad de una política. Bueno, el 17 de octubre, una de las cosas que plantea es la incorporación de los trabajadores en la lucha política y la participación de los trabajadores en la lucha política, que nos confrontamos con un adversario que se llamó la Unión Democrática, en la que estuvieron, ¿no? Participaron todos los partidos existentes en ese momento, desde el Partido Comunista al Partido Conservador, o sea, todo el arco político, el Partido Socialista, el Partido Radical, etcétera, en un frente, un conglomerado que se llamó Unión Democrática y que el embajador norteamericano, Springer Braden, tuvo una participación activa como un militante más de una manera totalmente abierta y descarada. Eh, Después o sea, Perón, ustedes recordarán que fue obligado a renunciar de sus, de sus, de todos sus cargos, fue preso, fue restituido al hospital militar gracias casualmente al doctor Massa que le informó al entonces presidente, que era el general Farrell, de que Perón se moría, le trajo una radiografía que le mostraba su dolencia, este, para demostrarle médicamente esto, y lo trajeron y se produjo el 17 de octubre, que evidentemente tiene, como tienen las cosas de nuestro pueblo, que tienen mucho de espontaneísmo, pero bastante de organización, porque no fue una casualidad que salieron los trabajadores de todo el país reclamando la presencia de Perón, sino que realmente la obra de Perón había sido conocida por los trabajadores y el movimiento sindical de aquel tiempo, fueron convocados, entre otros por Eva Perón, por el capitán Russo, por Mercante, o sea, por el equipo de la Secretaría de Trabajo y Previsión, y se produce el 17 de octubre, que fue un hecho realmente eh, sorprendente para la conducción militar de ese tiempo, que no sabían qué cuerno hacer, bueno, traigan a Perón, y lo trajeron a la Casa de Gobierno, y el presidente le dice, ¿y ahora qué hacemos? Perón le dijo, convoque elecciones. Sí, ¿le parece? Y sí, convoque elecciones. Bueno, convoquemos elecciones. Fíjense en qué era octubre del 45 y se convocan las elecciones para febrero del 46. Ahí nomás, muy enseguida. Tal es así que los partidocráticos de aquel tiempo decían, nosotros, este tipo no nos puede ganar las elecciones a nosotros si no tiene partido, no tiene estructura. Perón les decía, les voy a ganar sin partido. En realidad constituyó un partido que se llamó el Partido Laborista, lo constituyó con la CGT. La CGT fue o se organizó en todo el país, y en esto sí tengo un testimonio vivo, porque el Partido Laborista organizó en los barrios lo que se llama, lo que hoy sería una unidad básica, o lo que después fue una unidad básica, que en aquel tiempo se llamó Fortín, Fortín del Partido Laborista. Bueno, en mi casa funcionó un Fortín del Partido Laborista, y yo tuve la suerte de ser hijo de mi madre y mi padre, y a partir de los 10 años, en mi casa, que funcionaba el Fortín, había reuniones de los trabajadores de la zona, del barrio, así que yo traía mi banquito y me sentaba ahí a escuchar a los viejos,
que hablaban entre ellos, reclamaban los trabajadores que tenían problemas, que no se cumplían el convenio, que tenían, etcétera, etcétera, y las cosas que tenían que hacer y cómo teníamos que reclamar, y que por ahí se organizaban manifestaciones, etcétera, y hablaban de Perón, de lo que significaba. Bueno, o sea que yo tuve la suerte de poder escuchar y formarme en el peronismo a partir de esa realidad. Este, Eso trae como consecuencia el fenómeno electoral, el triunfo de Perón y la participación del movimiento obrero. Y por primera vez en la historia nacional, tres ministros, casi podríamos decir los principales ministros, son del movimiento obrero. El ministro del Interior, que duró 10 años, fue Borlengui, secretario general del Gremio del Comercio, Ángel Borlengui. Bramuglia, Juan Atilio Bramuglia, que era el abogado de la Unión Ferroviaria, el asesor sindical, un hombre del movimiento obrero como profesional, y un obrero de la industria del vidrio, este, que fue el compañero José María Freire, y que fue el primer ministro de Trabajo de la historia nacional, porque hasta ese momento no había habido Ministerio del Trabajo. El primer ministro del Trabajo fue un obrero del vidrio, que murió joven porque afectado por la enfermedad de los trabajadores del vidrio de aquel tiempo, con aquello de que no soplar y hacer botella, bueno, eso le quemaba los pulmones a los trabajadores del vidrio y él sufrió parte de la enfermedad. Pero no solamente quedó ahí, sino que realmente hubo cantidad de diputados, una fracción importante de diputados que provinieron del movimiento obrero. En mi ciudad de Córdoba, por ejemplo, uno de los diputados obreros que había era un canillita, el Negro Cuello, porque los cordobeses somos todos negros, entonces además este canillita, imagínense, doblemente negro, el Negro Cuello, este, que los partidos opositores lo criticaban mucho porque hablaba, hablaba muy populacheramente, hablaba como hablamos los cordobeses de base, entonces se le reían por la forma que, por ejemplo, cuando la situación del país estuvo muy mala, hubo una frase que le, que lo usaban para denigrarlo porque le preguntaron, él llegó a Córdoba y dice, ¿cómo está, diputado, la situación? Y está fuki fuki, dijo, está fuki fuki. La situación es como hoy, está fuki fuki, la verdad. Este, bueno, y un detalle importante que debemos recordar, que seguro que ustedes saben, pero también es interesante estudiarlo, es el tema de los agregados laborales, los agregados obreros en la embajada. O sea, los trabajadores a partir de sus organizaciones eran propuestos por los sindicatos a la CGT y la CGT tenía una comisión que decidía sobre los compañeros porque la disciplina y el compañero eran referencia al movimiento obrero y no al partido ni a otra institución. Es más, el salario que cobraban los funcionarios era el mismo que cobraban en el gremio según la especialidad que tenían. ¿Eh? No, y era un sistema democrático, pero un sistema con una disciplina interna y con una valoración muy específica, y los compañeros cumplieron esa función en casi todo el mundo. Algunos de ellos llegaron a ser incluso embajador. Tuvimos un embajador de la Unión Obrera Metalúrgica en Rusia, cuando era Unión Soviética. Tuvimos también otro compañero que se llamó Conde Magdaleno, que fue me parece que era de panadero, que tuvo un conflicto en la Unión Soviética porque él intentó sacar dos exiliados españoles que los tipos habían ido como republicanos y la verdad que se ve que el régimen comunista no los convenció mucho y se quisieron ir, pero no podían. Entonces Conde Magdaleno
los sacó inventaron, fabricaron unas valijas grandísimas, imagínense, para meter un hombre adentro de una valija, y el tipo salió con las valijas y en la aduana por tierra, en automóvil, y a los aduaneros, claro, les llamó la atención este tipo, que esa valija, le obligaron a abrir la valija, iban los españoles allá, y Conde Magdalena y los españoles terminaron presos, por supuesto. Pues eso nos generó un conflicto eh, con que por suerte pudimos sortear bien por las razones lógicas de que el gobierno apoyó y defendió los defendió diplomáticamente, los defendió con toda la táctica o técnica que tiene en el campo diplomático para no generar conflictos. Pero realmente los compañeros que cumplieron esa misión fueron muy eficientes en su actividad. Eh, este compañero que escribió en La Siringa dice que en 1947 la CGT teníamos 1,5 millones de trabajadores. O sea, el fenómeno, por eso les decía que no sé si los números son muy ajustados a la estricta verdad, pero son bastante significativos en cuanto al fenómeno. Pasamos de tener 80.000 trabajadores afiliados en 1943 a tener 1,5 millones de trabajadores en 1947, una vez de este. Y además tenemos que en el año 49 Perón le entrega a la CGT, al secretario general de la CGT de ese momento, que era compañero Hernández, el secretario general, le entrega lo que se llamaron los derechos del trabajador, que ustedes pueden encontrar esto en el texto de la Constitución Nacional de 1949, pues son las mismas que Perón le entrega a la CGT en el año 47. O sea, los derechos de los trabajadores, de los niños, de las mujeres, de los ancianos, están incorporados en el texto constitucional de 1949, que son conquista del movimiento obrero argentino, y que están ahí plasmados como. ¿Qué es lo que hace Perón del gobierno? Hace un proceso de nacionalización de la economía, de nacionalización de las empresas, que ustedes saben, el ferrocarril, el teléfono, la energía eléctrica, etcétera, y un proceso de industrialización del país, de la cual yo tuve la suerte de participar como alumno, como aprendiz. Yo entré a la fábrica con 15 años, en 1950, 14 tenía, no había cumplido 15 todavía, que fue parte de lo que se llamó la Comisión Nacional de Capacitación y Orientación Profesional, que tenía 3 niveles de formación, que era un nivel básico de 3 años, un nivel técnico de 4 años y la Universidad Obrera, que hoy se llama Universidad Tecnológica Nacional, la UTN. Tiene aquel origen, porque Perón decía hay que formar a los trabajadores para un eh, Estado, para un gobierno, para un país con un proceso de desarrollo industrial tecnológico, y tenemos que formar a los técnicos, los ingenieros que sean capaces de llevar este proceso. Y fíjense en que en ese proceso de casi 10 años, ¿a qué nivel llegó? Que terminamos fabricando barcos, eh, eh, material ferroviario, aviones, los 2 aviones a reacción que hubieron, el Pulqui 1 y el Pulqui 2. Yo tuve la oportunidad de verlos, incluso hubo uno de sus pilotos, el piloto el capitán Weiss, que fue pariente, antecesor de un hombre que Jorge conoce, a lo mejor algunos otros compañeros están participando de esto, que es Baloni, el teniente primero Baloni, Fernández Baloni. Bueno, el teniente Weiss, que fue el que voló el primer avión supersónico, era tío de Fernández Baloni.